¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, para serte honesto, en uno de los episodios que más ganas tenía yo de hacer aquí, en The Room, como puedes ver. Y de lo que te voy a platicar el día de hoy es un poco lo que vimos en esta portadilla, la ventaja competitiva del storytelling. Eso es uno de los temas más relevantes que hay hoy en día. Incluso voy a empezar de una vez antes de que digas qué hubo aquí, cómo funciona, qué pasó. Y esto es lo que te voy a platicar. El término storytelling en ofertas de empleo se ha duplicado este año. Nada más. Así de simple, así de sencillo, así de básico es todo lo que estamos viendo hoy en día. El mercado y el mundo está cambiando, sobre todo en los negocios, y se está moviendo a sitios verdaderamente inexplicables. Algo que pensábamos que era completamente entretenimiento, algo que pensábamos que era algo así como on the side, algo para de las 6 en adelante de la tarde, para ver películas. Ese es el entretenimiento y ese es el storytelling que típicamente habíamos estado viendo durante mucho tiempo. Hoy lo vemos en las oficinas, en las salas de juntas, en los pisos ejecutivos, en todos los eventos, expos que te puedas imaginar. En todos lados se está hablando de storytelling y aquí está el término. Déjame entrar otra vez un poquito más a profundidad de lo que te quiero platicar porque esto es brutal lo que está sucediendo hoy en día. Como verás me entusiasma porque hace 15 años decidí tirar todo por la borda y dedicarme única y exclusivamente al storytelling. A ese nivel y de ese grado ha sido la decisión que yo tomé, el compromiso que he tenido, al grado que esto he escrito lo que es hoy en día la Biblia del storytelling en español, al menos cómpralo en Amazon, ahí está. Y este es un libro fantástico que te explica todo lo que tiene que ver con storytelling. Pero te voy a empezar a platicar sobre este asunto. The Wall Street Journal reporta que las vacantes que usan el término storytelling han crecido 2 veces, se han duplicado, están al 300% de lo que había sido durante mucho tiempo. Es decir, muchas de las organizaciones están poniendo en todas sus vacantes habilidades de storytelling. ¿Ok? Por encima de habilidades de programación, que en mis tiempos y en tus tiempos tenías que tener inglés y computación, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy en día necesitas tener negocios y storytelling. Ese es uno de los temas más fundamentales y es de lo que va a hablarse el próximo año. Dentro de las predicciones que yo hice, si recuerdas ese episodio, de las predicciones que yo hice el año pasado, hablaba de que necesitábamos una mayor globalidad, conocimiento de cómo ser unas empresas globales y sobre todo en el aspecto geopolítico. Me acuerdo que hablé evidentemente de storytelling, hablé de la inteligencia artificial y todas esas predicciones se han movido justo hacia donde decía. El storytelling es un tema que ahí está. Wall Street Journal lo está diciendo hoy en día. Ahora, te voy a explicar qué empresas están utilizando este término como algo crítico, importante o sumamente relevante. Bueno, pues estas. Google Cloud, Microsoft, Notion, USAA, muchísimas empresas. Y esto es completamente relevante y esto es completamente importante porque estamos viendo un movimiento completamente nuevo, completamente relevante. Me detuve porque estoy viendo si estamos en vivo o no estamos en vivo. Bueno, pues ahí estamos. Esto es un movimiento relevante porque las empresas y las organizaciones grandes, o sea, no estamos jugando aquí de que empresas muy chic o muy que podrían tener un poco de storytelling, por ejemplo, las empresas de moda, las empresas de entretenimiento como Netflix, pues claro que van a necesitar storytelling. Pero estamos hablando de negocios, de core, estamos hablando de empresas financieras, empresas de todas industrias, de todo tipo, grandes, chicas, medianas. Todos están buscando ese tipo de cosas. Así es que eso es algo relevante que tienes que moverte. Déjame contarte la historia de cómo yo llegué aquí. Hace mucho tiempo, un día, y lo platico
justo por lo cual escribí este libro que se llama Felicidades te han despedido. Me despidieron, efectivamente, me quedé sin trabajo y dentro de todos esos procesos decidí meterme a unas clases de locución. Igual pudo haber sido una clase de cocina o de macramé o de carpintería para hacer casitas de pajaritos para poner en el jardín. Me metí a una clase de locución. Y dije, bueno, pues voy a estar aquí un rato, unos 2 meses a lo mejor, en lo que agarro chamba. Claro, no agarré chamba en un año, fueron tiempos complicados, pero lo que me salvó de una total y completa depresión fue precisamente la voz. Manejar la voz, entender cómo se comunica a través de la voz. Uno puede ser inteligente, pero no tener habilidades de comunicación. Uno puede ser interesante, pero si no logras comunicar y cautivar con la voz, entonces estás completamente perdido. Durante todo ese proceso aprendí muchísimas cosas. Una de ellas fue el contenedor de todo lo que es cómo comunicar, incluso actuación y doblaje, porque esto que estás viendo aquí de la forma en la que me comunico, en la forma de que me conecto con la mirada, tiene que ver con la actuación y clases de actuación que he tomado y manejo de escenario y todo ese tipo de cosas. Pero esto es el contenido, el envase. Tienes que tener dos partes importantes. Después, el conocimiento y después la empatía de cómo comunicarlo. Y ahí es donde encontré yo la forma del storytelling. En aquel entonces, hace 15 años, imagínate, nadie hablaba de storytelling. No se sabía de qué estaban hablando cuando hablábamos de storytelling. Estudié una maestría en escritura creativa. Me fui de los negocios al otro lado, que es la literatura. Cómo se estructura una obra de teatro, incluso cómo cómo se hace la poesía. ¿Has hecho poesía? Bueno, te voy a contar que en mi tarea de poesía escribí una especie de soneto. ¿Ok? Y me dijeron los maestros, ¿sabes qué? Estás completamente, bueno, outdated. Eso se estudiaba en las escuelas, claro, hace 40 años. La poesía hoy es distinta, pero comunicar a través de poesía. Y yo dije, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, pues escribí un libro en poesía de negocios. Todo lo que vas estudiando y todo lo que vas agarrando va sirviéndote de alguna u otra forma. Todo al final lo empaqueté cuando me hizo completo sentido. Cuando el storytelling de negocios resuelve temas importantes de inversión, de ventas, de marketing, de comunicación interna, de escalación, de todo, entonces el storytelling llega a los negocios. Hace 15 años me di cuenta de esto y poco a poco empecé a trabajar en el tema, en el tema, en el tema. Hoy puedo decir que soy probablemente uno de los más letrados en el tema del storytelling para negocios en castellano, en español, porque son 15 años de trabajar, porque son varios libros que tengo escritos, porque es un conocimiento, porque lo aplico todos los días y sobre todo porque toda mi atención está en el storytelling. Y con ello me he dado cuenta de que grandes negocios se han cerrado con storytelling. Te voy a poner un ejemplo. Tú admiras a Steve Jobs porque contaba grandes historias. Es así de sencillo. Las grandes marcas, las grandes empresas cuentan historias fantásticas. ¿Qué te quiero decir con Azul Chiclamino y por qué termina siendo un podcast interesante, atractivo, divertido, emocionante? Bueno, en los últimos 10 años que he estado haciendo el podcast, me he dado cuenta de algo que es sumamente interesante. La cantidad de medios que utilizamos en el mundo de los negocios se ha reducido. La circulación de periódicos ha caído en un 70%, ¿ok? Desde el 2005. Los medios ya no narran historias de las marcas. Y yo me acuerdo algo interesante. En algún momento trabajé para una organización cuyo nombre no voy a decir, pero trabajé para Telmex. Y estábamos en una torre muy nueva, muy bonita, impactante. Se llamaba Torre Carso, allá en el sur de la ciudad. Y debajo había un Sanborns. En el Sanborns, pues claro, es la tienda de la compañía, te daban descuento, pues ahí comías, ahí tomabas café, ahí salías incluso pues, a echar una cerveza mientras esperabas que tus amigos salían de la chamba y terminaran sus cosas que hacer. Era un ecosistema. Y ahí compraba yo las revistas. Revistas, ojo, compraba revistas para ver cómo estaba el mercado de los negocios. Compraba Fortune, compraba The Economist, compraba Forbes, compraba Time, la revista Time muy de vez en cuando. Había una en español, compraba Expansión, por supuesto, Latin Business o algo así, ni me acuerdo ya. Esto fue hace probablemente unos 30 años, 25, 30 años.
Bueno, pues ninguna de esas revistas existe hoy en día. Al menos en el ámbito, en el argot, ¿no? Antes encontrabas en las oficinas de los directores esas revistas. Hoy en día ya no compras una revista típicamente, ¿no? Compraba 3, 4, 5 revistas mensualmente. Hoy en día ya no sucede. ¿Por qué? Porque la circulación de los periódicos ha caído en más del 70%. Imagínate esto, ¿eh? Solo 3 de las publicaciones existen, ¿no? O al menos en tiraje, o velo como quieras verlo. Pero lo interesante es esto. Si ya no existen esas revistas, entonces, ¿qué hacen las empresas grandes para anunciarse? ¿Cómo desarrollan ese marketing? Bueno, pues lo hacen de una forma muy artesanal y muy personal. Entonces salen al mercado y se dan cuenta de dónde están las oportunidades. Pues ya no hay periódicos, ya no puedo anunciar en el Universal, no sé dónde vivas, pero en el Gilotepec Times o en el Tulancingo News. Entonces, tengo que hacer una distribución de mis historias sin intermediarios, en redes sociales, en newsletters, en podcast, en canales propios. Y ahí es donde empezó a tener sentido todo lo que estaba haciendo, porque el podcast que yo hacía era completamente narrativo. Te mete en una historia, te da información y a través de la historia, esa información encuentra un vínculo emocional y empático en mi audiencia. Eso es lo efectivo de Azul Chiclamino. Y esto es lo magnífico. Las empresas se dan cuenta de que tienen que encontrar otros medios porque los medios de comunicación tradicionales se fueron desconectando y caen precisamente en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Entonces volteas a ver quiénes son las personalidades. Antes Pedrito Solá anunciaba mayonesa. Ahora hay que voltear a las redes sociales a ver quiénes son los influencers famosos para contratarlos y que hablen bien de mi marca. ¿De veras? ¿De veras ese es el plan? Tú tienes una marca poderosa. Toda tu inversión está en una marca. Todo tiene tu sello. Tú la has estado eh, nutriendo desde hace 5, 10, 20, 50 años. Y se la vas a dejar a alguien que de repente apareció el año pasado en redes sociales y se hizo famoso. Esa es la estrategia de marketing hoy en día. Pausa dramática. Lo importante es de qué forma desarrollas entonces ese marketing que antes mandabas a los medios de comunicación tradicionales. Lo que tienes que hacer es generar tu propio storytelling, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, lo que están haciendo las organizaciones es eso, ¿no? Se dan cuenta de que los medios ya no existen, de que ya no es la forma, de que ellos tienen que generar su propio ecosistema, como Azul Chiclamino, como mis otros podcasts, como mis libros, como un newsletter, como lo que sea, y entonces generar tu propio contenido basado en marketing para tus redes. Pero no puedes decir, oiga, compre mi producto porque es el mejor, compre mi producto como es el único, como sucedía hace literalmente 150 o 200 años. Tienes que ser muy discreto, tienes que ser muy empático. Y ahí es donde las historias verdaderamente entran en acción. ¿Qué te quiero decir? Que estudios indican que más del 75% de los consumidores consideran importante que las marcas usen storytelling porque fortalecen conexión y lealtad. Voy a ser leal a una historia. No voy a ser lealtad a un tipo que me está diciendo que compre este producto porque él es un influencer. Porque además hoy está anunciando coches y mañana está anunciando chícharos. Esa empatía tiene que generarse desde adentro de la organización. Y tiene que generarse en diferentes niveles. No solamente en marketing. Ventas, evidentemente, tiene que ser un animal storyteller por sí mismo. Marketing, publicidad, pero también la alta dirección. La alta dirección tiene que contar la historia correcta, porque cuando lo entrevistan, solo va a dar datos. Sí, crecimos un 5%, crecimos un 20%, somos la empresa más grande del mercado, tenemos unas habilidades y hemos estado invirtiendo durante los últimos 10 años más de 10 mil millones de dólares en el mundo para hacerlas. Qué flojera, ¿no? Tienes que contar historias a todos los niveles, hacia afuera de la organización y hacia adentro de la organización, porque es la forma en la que vas a motivar a las personas. Tienes que convertirte en un storyteller porque ya no hay nadie que cuente tus historias. A nadie le importa tu historia.
A nadie le importa tu marca. A nadie le importa lo que suceda. Más me importa el dinero. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Tú lo tienes que hacer a través del desarrollo de habilidades de storytelling, como lo dice el primer estudio. Déjame ver si lo puedo rescatar. No, este no es. Como lo dice el primer estudio de Wall Street Journal. En LinkedIn se han duplicado las vacantes de storytelling. Algo sabe la gente. Algo se han dado cuenta las personas que te estoy diciendo. Bien. Y lo que tú me vas a decir es, oye, Rodrigo, pero pues ahí está la inteligencia artificial. Yo le digo, oye, hazme una historia sobre mi producto es este, hace esto, me dedico a esto y tengo tantos años en el mercado. Es más, investígame, haz tú la tarea, ¿no? Lo cierto es que empieza a saturarse todas las redes sociales, toda la internet, todas las páginas, todo empieza a saturarse con información homogénea. Las marcas que ganan son las que terminan siendo auténticas, tiro mi lápiz, auténticas, humanas y creíbles. Pausa dramática. Humanas. Seamos honestos, nos damos cuenta muchas veces cuando algo no está escrito por una persona. Tengamos entrenado perfectamente bien al sistema de inteligencia artificial, no es así. Humanas, auténticas, creíbles. Algo que no va a tener la inteligencia artificial, al menos por los próximos años, es esa empatía, ¿no? Eso estar platicando, tomando un café con alguien y saber cómo reacciona esa persona y entender esa reacción y aplicarla a tu marca o a tu comunicación. Saber qué te dicen en un contexto entre líneas. Ser auténtico. Definir esos parámetros creíbles. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero finalmente tiene que haber alguien que detrás toque el piano. Alguien que le rasque a la guitarra. Alguien que entusiasme. ¿Por qué no? ¿Irías tú a ver un concierto de inteligencia artificial? Aunque la inteligencia artificial toque mejor que Van Halen, yo no iría. Porque yo quiero verlos a ellos, porque yo quiero ver personas, porque yo quiero ver el ambiente, porque quiero empaparme de eso. La inteligencia artificial va a resolver muchas cosas, al menos como está ahorita, los próximos años no será capaz de hacer eso. Así es que, básicamente, a pesar del crecimiento de la inteligencia artificial, la narrativa auténtica seguirá siendo una habilidad muy demandada, la habilidad más demandada. Las historias humanas conectan donde los algoritmos no. Y esto es lo que te quiero decir, que hagas lo que hagas, el storytelling es una habilidad que tu equipo debe tener, que tu equipo debe dominar, que tu equipo debe hacer para cualquier cosa, sea lo que sea el becario tercero o sea el director general de tu organización, tiene que entender cómo comunicar los números de la organización, tiene que comunicar el reporte más simple y más básico para poder llevarlo a cabo en una junta que no sea aburrida, que sea entretenida, que la gente llegue, que entusiasmes, que motives. Eso es lo que hace el storytelling. El storytelling es capaz de meter información sólida, pesada, aburrida, dura, en una historia entretenida, que atrape la atención y que sea capaz de incluso generar recordación y además, como decimos por ahí, que tenga patitas y que se mueva. Imagínate que sales de una junta, que vas pasando por el pasillo de tu organización y de repente te dicen, no manches la junta que tuvimos ahorita. Estuvo increíble porque además nos platicaron sobre tal, tal y tal y tal. Y te va a decir la persona, ¿tienes el PowerPoint? Pásamelo. No dieron PowerPoint. Me acuerdo de todo. Ese es el objetivo y eso es lo que no va a hacer la inteligencia artificial, al menos en los próximos años. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Lo está diciendo el Wall Street Journal. Voy a regresarme a decirlo. Organizaciones como IDEO tiene programas de storytelling. Por supuesto, las grandes universidades, Harvard, MIT, Stanford, todas las universidades tienen programas importantes de storytelling para negocios. ¿Qué más te puedo decir? Ya no es una palabra, un buzzword. Ya no es una palabra así como que de moda. Ahora es parte de la narrativa de las organizaciones, es parte de los requisitos de recursos humanos, ¿sí? Y este es el tema.
Los líderes buscan personas que puedan construir narrativas estratégicas que conecten con clientes, talentos, inversionistas y empleados. ¿Te das cuenta? Este es donde tomaría la foto, ojo. Los líderes buscan personas que puedan construir narrativas estratégicas. Primero, todo lo que puedes tener en un documento, en una tabla, nos encantan en los negocios los Exceles, nos encantan los PowerPoint, nos encantan utilizar frases cortas, crecimiento sostenido en el próximo año. ¿Qué significa eso? Cuéntame la historia de eso. Cuéntame la historia por qué un crecimiento sostenido es importante y no un crecimiento así de golpe, ¡pum!, y una caída. ¿Es mejor el sostenido? ¿Es mejor el todo? ¿Por qué es importante? Cuando tú cuentas la historia, la gente va a entender y sobre todo se va a enganchar conectando emocionalmente, empáticamente. Y entonces va a ser más fiel a lo que haces, a lo que dices, y lo va a hacer con convicción. La chamba la va a hacer con convicción cuando tú manejas y utilizas el storytelling. ¿De qué tamaño es el storytelling? Por fortuna me he encontrado información, esto evidentemente es de otro estudio. Soy un estudioso de los datos, de la información, de los números y sobre todo en convertirlos en narrativa. Y se proyecta que crezcamos los storytellers o la industria del storytelling de 4.5 mil millones de dólares a casi 9 mil millones de dólares para el 2033. Es un crecimiento sostenido de casi el 14%. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que, en dónde se va a ir esto, porque no estoy hablando exclusivamente, ¿dónde se iba el storytelling? Ya te lo dije, al entretenimiento, a la publicidad, todo este tipo de cosas. Esto se va a narrativas estratégicas en marketing, a comunicación corporativa y a engagement con clientes. ¿Estamos? Porque antes de storytelling, es más, te voy a contar una historia que es interesante. Fui alguna vez a un evento a dar unas conferencias y me dijeron, oye, faltó un consultor que no pudo llegar, perdió el avión por X circunstancias, venía de no sé dónde, perdió el avión. ¿Puedes dar la conferencia de storytelling? Sí, di la conferencia y me dijeron, y ya después pregunté, ¿quién era el que faltó? No voy a decir nombres, pero era una persona que era una experta en storytelling, por supuesto. Era un director de cine que iba a explicarle a las personas de negocio cómo se cuentan las historias. Una persona de cine sabe mucho de storytelling, pero de comunicación corporativa y de engagement con clientes, te aseguro que jamás ha estado enfrente a un cliente. Mejor me callo y decir una barbaridad. Entonces, por eso el gran conocimiento tiene que partir justo de lo que te dije. Estudié escritura creativa en la universidad. Soy economista, soy ingeniero. Trabajé 30 años en el mundo de los negocios. Ese es, y 15 años en storytelling para negocios. Esa es la experiencia que tienes que crear internamente en tus organizaciones. Tener gente que sepa contar historias de negocio. Y finalmente vámonos a los datos. Platicaba ayer con una persona, alguien de finanzas, una organización grande de finanzas, que platicaba sobre la parte importante de contar los datos como historias, ¿no? Un financiero, un contador, alguien de números, un inversionista así como muy numérico, ¿qué te va a contar sobre las historias? Te va a decir que tenemos un crecimiento, que estamos viendo el mercado que se está colapsando, que estamos viendo movimientos así y asado, hay cosas que se están moviendo. Eso no dice muchas veces nada a las personas que tenemos que reportarle, a los accionistas, por ejemplo. Ellos lo que quieren conocer es la historia de los números. Y la data va a contar una historia muy particular, ¿sí? La historia del crecimiento, del decrecimiento, de por qué está decreciendo, de qué se espera, cuáles son las relaciones. Me vi muy Iracheta aquí, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hacía Iracheta o estas personas que hacen el clima? Bueno, pues las bajadas de las presiones y la subida y cómo se sube. Eso es una historia. Y la historia que se cuenta con data, con números, con información, tiene que tener una cabida importante en las organizaciones. No solo es porque los números hablan por sí solos, ¿no? Y típicamente lo que hacemos es presentar un un Excel de 20 renglones por 200 renglones por 20 columnas. Ahí están los resultados. Data Storytelling emerge como puente crítico entre el análisis y la acción. Esto lo saqué de una publicación también de una universidad. Y esto es importante.
porque la data está ahí para contar cosas, quiere contar su historia y simplemente pones un número pensando que es autoexplicatorio. Y los números y las matemáticas y las estadísticas y los resultados no son autoexplicatorios. Y sobre todo, pueden tener un engagement o tienen emociones propias que pueden ser contrarias a las de tu audiencia, y esto es bien importante. Te voy a poner un ejemplo, a ver si puedo. Aquí está. Un crecimiento anual casi del 14%. Si yo esto lo presento sin un contexto general, me van a decir, pues 14% es muy poquito. Alguien me va a decir, un inversionista me va a decir, yo estoy en industrias que están creciendo el 25% y no invierto en una empresa que no sea menos del 18-20%. Muchas gracias, señor Job. Nos vemos para la próxima. Si no hubiera ya dado todo el contexto de la historia de cómo se está creando esta conferencia, esta plática, entonces esto es, y la data es súper importante para que se cuente historias relevantes. ¿Y qué te quiero decir? Que la gran lección para el 2026, por lo menos para el 2026, es esto. Las organizaciones que no incorporen storytelling de forma estratégica, subrayo de forma estratégica, no como un accesorio, no como bueno, pues hoy vamos a platicar. No. De forma estratégica, en el core, en el ADN de la organización, están en desventaja competitiva. Esto lo dice el Wall Street Journal en el artículo que te acabo de mostrar. Así es que LinkedIn está mirando para allá, se está dando cuenta de estos números y está viendo que está creciendo el número de vacantes de storytelling. El Wall Street Journal está diciendo que las historias son más relevantes hoy en día para vender. Yo te estoy diciendo que llevo 15 años en el mundo del storytelling para negocios y me estoy dando cuenta de la forma en la que está creciendo todo esto. Yo he visto te voy a contar esa historia. Uno de mis clientes que les di un taller de storytelling, volvieron conmigo un año después y me dijeron, gracias por el taller, no lo esperábamos, pero la empresa la vendimos gracias a contar las historias, la historia de la empresa, la historia del producto, la historia de la industria y la historia de los ejecutivos. Y logramos venderla mucho más rápido que el due diligence. ¿Te das cuenta? Esto es brutal. Porque normalmente nadie va a tomar una decisión si tú cuentas una historia. Con un PowerPoint nadie va a comprar una organización, pero con storytelling sí. Y dijeron, vamos a comprar la empresa, mientras va haciendo el due diligence, vamos checando todo y si todo está como dice tu historia, el due diligence va a salir casi sobrando para leerlo así como en 20 minutos y listo. ¿Te das cuenta de ese tipo de cosas? He visto cosas impresionantes cuando alguien se vende con un headhunter o con alguien de recursos humanos contando la correcta historia de su vida, de su profesión, Cuando tú tienes tu currículum y lo presentas y cuentas una magnífica historia, lo que hace la persona es dejarlo porque quiere generar esa empatía. Cuéntame más sobre tu vida porque es interesante. Cuéntame más sobre lo que has hecho, sobre lo que haces, sobre tus sueños, sobre tus ideas, sobre toda tu visión. Ese es el poder del storytelling. Entonces, no sé si hay otra cosa aquí. Ya estamos listos. Te voy a contar 3 cosas en las que yo utilizo el storytelling o la forma en la que funciona el storytelling. Primero, meter algo en una historia. Este es mi nuevo libro que se llama Felicidades te han despedido y yo puedo decirte en un libro cuáles son las perspectivas, las ideas, los conceptos de lo que es ser despedido, del mundo laboral, del concepto laboral, etc. Pero decidí hacerlo de otra forma. En un divertido cuento, divertido el título no es nada divertido, pero es un divertido cuento que te explica básicamente lo que sientes cuando no encuentras trabajo. ¿Sentiste? ¿Has estado sin trabajo alguna vez? ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que de repente ya viste la luz al final del túnel y no es otra cosa más que un tren que viene de vuelta a revolcarte nuevamente y ¡zas! Bueno,
Pues eso es sumamente, sumamente interesante. Ya nada más para que acabes y te diga, bueno, sí, la historia termina bien. Pero básicamente tú puedes explicar qué se siente. Esto se siente quedarse sin trabajo. Para los que no han quedado sin trabajo alguna vez, esto se siente. Esto no lo puedo poner en texto. Esto no te lo puedo explicar. No te puedo explicar la depresión que es sentirse sin trabajo, perder el trabajo. Pero una historia va a ilustrar emocionalmente cómo te sientes, vas a generar empatía conmigo, con el libro, eh, con el texto, con el autor, y entonces la comunicación va a ser mucho más efectiva, porque ya hay una conexión empática y te va a decir, siento lo mismo. Esa es la gran importancia del storytelling. Sentir, empatía, emocionar, emociones, evidentemente, alegría, tristeza, enojo, etcétera. Entonces, el primero es, tú tienes una información que quieres darle a la audiencia, empaquétalo en una historia, métele emociones, genera una empatía y entonces no van a dejar de ver tu conferencia, tu plática, tus contenidos, tus TikToks, tu lo que sea. Segundo punto, esta es mi primer novela, Avisen a Berlín. De hecho, es donde estoy tomando mi cafecito, es Avisen a Berlín. Te voy a contar la importancia de esta historia. Esta es la historia, es un personaje que de repente, te lo explico porque es el primer capítulo. Es un personaje que se da cuenta que su abuelo fue un nazi en algún momento. ¡Pum! Emociones fuertes, directas, es lo primero. Pero el personaje principal es, te lo voy a decir así, Roberto Bru, PhD en matemáticas y estadística, experto en inteligencia artificial, recibe una extraña llamada de un comunicado del errático comportamiento de su abuelo, paciente de Alzheimer. Inteligencia artificial. El personaje te explica qué es la inteligencia artificial en una novela. Empaqueto todo mi conocimiento que yo quiero que tú tengas en una historia que es brutalmente emocionante, emocional, divertida, empática, y entonces te la pongo a tu disposición. Ese es el storytelling. Así se cuentan las historias. Y finalmente, bueno, pues en el podcast. Yo lo que hago es, en mi podcast en Azul Chiclamino, si no lo has escuchado, tienes que escucharlo en Spotify, lo que hago es meter información, ¿ok? No hay nada más aburrido, por ejemplo, que hoy, uno de los episodios donde hablo sobre el capitalismo y el socialismo. No soy experto, pero investigo sumamente bien sobre los dos temas y los empaqueto en una historia. Y la historia cuenta de una forma entretenida, divertida, simpática, curiosa, qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Y nos damos cuenta de que ni están acá, ni están acá. Y todos somos una mezcla de todo. Se acabó. Si te lo digo de esta forma, me vas a decir, me da lo mismo porque yo soy súper derecha y yo soy súper izquierda. Pero si lo escuchas de la forma en la que yo te lo digo, te convenzo de que ambas partes están ahí, metidas en nosotros, en un 70-30, en un 80-20, pero no somos puristas así en los temas de políticas. Y así he estado 10 años contando historias, más de 350 episodios contando historias sobre temas completamente irrelevantes, sobre política, sobre religión, sobre economía, sobre ciencia, sobre fantasmas, sobre el mundo esotérico. La información que yo quiero que tú escuches la meto en una historia y ¡pum! Está listo. Así es que bueno, pues ahí está. Tienes dos opciones. Te voy a recomendar dos opciones. Compra storytelling para negocios o compra felicidades, te han despedido. Si no te han despedido, bueno, pues cómpralo y tenlo ahí. O sabes qué, regálalos ahora, Navidad, cumpleaños y lo que sea. Y sobre todo, ¿quieres tener un equipo magnífico así afilado en storytelling? Tenemos talleres. Tengo talleres en donde puedes tener pláticas sobre storytelling y pláticas sobre cómo contar historias, cómo se cuentan historias, pláticas, conferencias, talleres de 4 horas, talleres de 8 horas, talleres intensivos, talleres ejecutivos para la alta dirección, para inversionistas, talleres de storytelling for data. Todo lo que es storytelling lo llevo dominando desde hace 15 años. Y es momento de que ya lo sepas, lo trabajes y lo incorpores en tu organización. Abre oreja porque los próximos semanas, muy probablemente,
estarás escuchando mucho la palabra storytelling en muchos lados, en muchos sitios y en varias voces que pues, te vas a ir topando por ahí. Esa es la cosa. Gracias. Nos vemos. Yo creo que ya no. Nos vemos hasta el próximo año. Gracias por visitarme, gracias por estar en The Room. Y aquí recuerda que tenemos muchas historias que contar, porque pues eso nos dedicamos.